Vamos a iniciar esta parte. Las integrales triple ya, si la doble nos costó geométricamente, la triple es casi imposible porque f de x, y, z ya tendría 4 variables, ¿verdad? Otra función, una cuarta variable en términos de x, y, z. Eso indica que estamos hablando de figuras tridimensionales que se mueven en una cuarta dimensión. En nuestra física normal no existe eso. Bueno, los físicos creen que es esto que se mueve en el tiempo, pero ese es otro punto. El punto es que aquí hablamos de 4 dimensiones. Si ya llevaron vectores y matrices o álgebra lineal, pues ya han visto que son las n dimensiones, que después de 3 sigue la cuarta, la quinta, y obviamente las figuras ya se nos salen de las manos, ¿verdad? Aquí es lo mismo, pero se pueden resolver. Se le puede dar algunas aplicaciones también para sólidos, pero hay que jugar un poco ahí con la expresión. Pero también en algún tipo de geometría se tomaba la cuarta dimensión como una especie de sombra. Bueno, como yo lo he escuchado y visto, es en física que la cuarta dimensión la consideran el tiempo, o sea, lo tridimensional que se mueve a través del tiempo. Esa es la que yo he escuchado, pero aplicaciones pueden haber varias, incluso podríamos contextualizar un problema de estos para volumen también. ¿Se acuerdan que el de integral doble, empecé hablándoles de volumen y lo contextualicé en área? Así se puede también con esto, contextualizar un integral triple para volumen, también se podría. Pero bueno, la idea acá es que haríamos un diferencial de volumen, d de x, d de y, d de z, que sería una pequeña esfera. En términos de análisis real sería, ¿cómo le llaman esto? Ah, se me escapó ahorita. Es que en una dimensión es un pequeño intervalo, ¿verdad? En 2 dimensiones es un círculo y en 3 dimensiones es una pequeña esfera. Solo que tiene un nombre técnico, se me olvida ahorita. El punto es que estamos hablando de un pequeño volumen, d de x, d de y, d de z, y que se mueve en una variable más, ¿verdad? Que podría ser w o la letra que le demos. Lamentablemente, pues la geometría se nos queda aquí un poco obsoleta, ¿verdad? Lamentablemente, y nos vamos a ir a la parte de cálculo, literalmente. Cómo se calculan, cómo se resuelven. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que el orden puede variar, y hay algo que me tengo que retractar de ayer. Sí es cierto que puede cambiar el orden, pero con una condición, que los límites de integración sean constantes. Si arriba los límites de integración en las 2 o 3 son constantes, pueden jugar con el orden. ¿Estamos? Pero miren este problema, como el último de ayer, ya una de las integrales o varias tienen variables. En este caso ya no se puede jugar con el orden, porque ya va en una secuencia que va indicando una dimensión, la otra, hasta llegar a la tercera. Tanto así que no sé si observan que este empieza en términos de z, se evalúa y queda en puros términos de x, y, luego se integra en términos de y, se evalúa y queda en términos de puros x, y la última se integra en 1 y 2, entonces va a quedar numérica. Eso es lo genial, mientras que si venimos y movemos una integral, ya quedan variables al final y no daría lo mismo, obviamente. Entonces, pregunta verdadero y falso podría ser esa: ¿siempre se puede cambiar el orden de los integrandos? No, ¿verdad? Falso, justificación. Solo cuando son constantes, esa sería la justificación. Cuando está un infinito, me agarró en curva, le cuento, pero probablemente sí, porque como aplicamos límites, se podría también. Ya me puse a pensar, sería bonito buscar un ejemplo infinito, ¿verdad? En 3 dimensiones, como un sólido infinito. Pero bueno, lo hicimos, ¿verdad? Con aquel sólido en revolución, solo que ahora sería una capa arriba y algo infinito hacia abajo o infinito hacia arriba. Sería la misma esencia casi. Y el planteamiento igual, con límites, eso sí. Iría a límites fijos, como integrales impropias. Bueno, veamos el procedimiento. Por suerte, creo que van a compartir conmigo que son accesibles. Integral definida subíndice 1 superíndice 2 línea base integral extensa y hay que hacerlos con paciencia, pero en términos generales son prácticos. Algo que, una buena noticia, por decirlo así, es que en el examen, en la guía, van a ver que las integrales que están dentro son amigables, son polinómicas, algebraicas, trigonométricas, exponenciales, pero ninguna técnica demasiado larga como fracciones parciales o algo por partes demasiado largo, tal vez que se aplique una por partes ahí nomás, nada cíclico, porque eso complica el hecho de estar haciendo la integral de adentro y luego hacerla de afuera. Si la de adentro me está quitando aquella cuestión, se puede, ya requiere un poquito más de paciencia y madurez sobre todo, pero en este caso me voy a quedar a un nivel pues de integrales, entre comillas, básicas, sencillas, pero que si descuidan un poco la nomenclatura, los signos, los límites de integración, cualquier pequeño error
les va a salir malo, como ya lo vieron en el examen, ahorita el segundo parcial, ¿verdad? Un pequeño error les afectó un montón de cosas, lamentablemente, ¿verdad? Bueno, ese corchete no es obligatorio que ustedes lo pongan en el examen, yo lo pongo para visualizar que en eso me voy a enfocar ahorita. Me voy a enfocar en eso que está en el corchete y voy a resolver todo esto de adentro. Si se fijan bien, tengo que integrar a XY. Miren, tiene dos variables. Y de remate se está integrando respecto a la tercera variable. Suena difícil, pero por suerte no lo es. Si yo integro X, Y respecto a Z, todo XY pasa a ser una simple constante. Entonces, la integral de XY, ¿cuál creen que sería respecto a Z? XY por Z, así de sencillo. Pero si fuera respecto a X, solo la Y es constante, la X se integra como un medio de X cuadrado Y. La esencia es esa, y van a ver que de ahí partimos a algo sencillo. No olvidemos que esto se tiene que evaluar en el límite inferior y al final en el límite superior. Yo siempre que ando pensando en estructuras, estaba pensando que esto, la estructura de procedimiento que tiene es prácticamente 4 pasos por cada integral. Resolver la integral, simplificarla, evaluar la integral y simplificar esa evaluación. Luego la segunda integral lo mismo, se integra esa segunda, se simplifica, se evalúa y se simplifica esa evaluación. Sobre todo las dos primeras requieren mucho de simplificación porque están en términos de variables o de muchos números y algo muy grande como los de ayer. Pero estos tienen variables, entonces va a requerir mucho eso. Y la última integral pues también, ¿verdad? Se hace esa última integral, se simplifica, se evalúa y se simplifica esa evaluación que va a dar un número al final. Entonces al final son 12 pasos que ocupa estas integrales. Primer paso ya lo hicimos. Segundo paso sería simplificar, pero eso no ocupa simplificación, ¿verdad? Me puedo adelantar al tercer paso que sería evaluar y luego simplifico esa evaluación. Entonces esto ya no iría porque voy a evaluar todo esto en el límite superior y todo esto en el límite inferior. Aquí todo esto y aquí todo esto. Aunque aquí se puede hacer algo. Si se ponen a ver videos de YouTube, van a ver que es más común. Yo soy, como les digo, muy estructurado y me gusta hacer cosas de cierta manera. Como docente, personalmente sí, intento adelantarme cuando puedo, ¿verdad? Cuando es algo mío, intento optimizar pasos, pero así como docente yo me quedo con estructuras porque eso ayuda a los estudiantes. Algunos de ustedes que tienen habilidad de un solo, lo agarran rápido las ideas, miren que acá el XY entre comillas es constante respecto a Z, ¿verdad? Entonces se podría dejar como una constante afuera y solo restar el Z de la primera evaluación, se le resta el Z del otro, multiplicado por el XY que estaría afuera. Pero al final siempre ocupa una distributiva. Entonces yo siento que aunque se ve más cargado aquí, ya después que se multiplica la distributiva va a estar lista. Entonces preferiblemente creo que se hace así, aunque he visto muchos videos de YouTube que prefieren dejarlo constante como constante y lo único que tiene variable, evaluarlo ahí haciendo la restita, la pequeña resta. En este caso, ¿en qué variable voy a evaluar? ¿En X, en Y o en Z? En Z. ¿Quién es la primera expresión que voy a evaluar? X más XY, ¿verdad? Y la otra, el otro valor de Z, 1. ¿Estamos? Entonces ya voy por el tercer paso, ahora voy al cuarto paso, que es simplificar esa evaluación. XY por 1, XY por negativo, negativo XY, ¿verdad? XY por X, X cuadrado Y, ¿verdad? Y XY por XY, correcto. Podemos dejarlo como paréntesis, X cuadrado, XY cuadrado, pero es innecesario porque ocuparíamos desarrollarlo, ¿verdad? Entonces sería mejor X cuadrado, Y cuadrado. No hay términos semejantes que se puedan sumar o restar. Sí hay factores comunes, pero podría ser útil, puede que no. Mejor integremos cada uno, solo que ahora sigue en términos de Y, ¿verdad? Entonces, si integramos en términos de Y, tengamos cuidado porque hay XY y están juntitas en los tres. Esto ayer medio lo mencioné en el aire, en una esquinita por ahí. Si nos llega a pasar esto, hagamos esto. Pero aquí literalmente nos está pasando. Esto tiene las dos variables, integro respecto a una. Esto tiene las dos variables, integro respecto a una. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que hacemos entonces es resolver esta integral, en este caso en términos de Y. X cuadrado Y se va a integrar respecto a Y. Eso significa que X cuadrado, entre comillas, es una simple constante y solo integro Y como un medio de Y cuadrado. Voy con el otro, X cuadrado Y cuadrado. Como es respecto a Y, X cuadrado es una constante. No se emocionen con el 1/3 de X al cubo. Díganme. En X cuadrado entonces no pongo X cuadrado por Y. No, porque lo estoy integrando ahorita. No, en X cuadrado. En el que sigue ahorita. No, en
Estamos resolviendo este integral y empezamos por el primero. Este x cuadrado se considera constante, lo copié y como estoy integrando, la integral de y respecto a y, un medio de y cuadrado y la constante entre comillas a la par. Voy con el segundo, también tiene constante, que es x cuadrado, y la integral de y cuadrado, ¿cuál sería? Un tercio de y al cubo. A eso me refería ayer, cuando tengan cuidado cuando tienen las dos. Creo que fue Guillermo que dijo que iba a generalizar, que le pusiéramos solo la letra. Él dijo, pero si todo es constante, solo se pone la letra, porque la integral de una constante, ¿cuál es? La constante por la variable que se integró, ¿verdad? Pero en este caso no, porque tienen dos variables. Y otra vez x sigue siendo constante y la integral de y, un medio de y cuadrado. Entonces miren que ya evalué esta integral, ¿verdad? Ya la resolvimos, perdón, y nos faltaría esta segunda integral, evaluarla después en 0 y en x, ¿verdad? Pero antes de evaluar, simplifiquemos esta respuesta que ya obtuvimos y nos queda un medio de x cuadrado y cuadrado. El orden alfabético no es obligatorio, pero es lo más probable que vayamos a trabajar, ¿verdad? X cuadrado por más un tercio de x cuadrado y cubo, ¿verdad? Más un medio de xy cuadrado. Con esto ya tenemos nosotros esta integral respecto a y resuelta, pero falta evaluar en 0 y en x. Entonces venimos nosotros, agarramos esta expresión, miren que la x es la última que se hace. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, es evaluar en términos de 0 y de x. ¿A quién? A todo esto, que no se puede simplificar porque no tiene términos semejantes. Tal vez factor común o algo así nos podría servir, sí, pero yo me voy por el camino seguro. Todo esto evaluado en el límite superior y lo mismo, pero en el límite inferior. En este caso, ¿evalúo en x o en y? Evalúo en y. ¿Qué voy a evaluar en y? X. Se ve amigable, ¿verdad? Una y por una x. Esta x no la toco, esta y sí la toco por x, y esta y también la cambio por x. Y ahora voy a sustituir en x o en y. En y, ¿el qué? 0, ¿verdad? Correcto, eso les iba a generalizar ahorita. Cuando es algo polinómico, ya tenemos la experiencia que lo polinómico, cuando se integra, todo tiene variables, ¿sí o no? Si ya tienen variables, pues aumentan los exponentes, ¿verdad? Y si no tiene variable, la gana en la integral. O sea que todos van a tener variable y todos evaluados en 0 van a dar 0. Pero en los polinómicos, los trigonométricos, seno sí, tangente sí, coseno no. Coseno de 0 es 1. E a la 0, si fuera exponencial, no sería 0, sería 1. Entonces tengan cuidado con esos. Pero si es polinómico, alégrense, ¿verdad? Porque ya sabemos que se hace 0 y tenemos cuidado con lo otro. Y miren, ya estamos terminando la segunda integral, pero estamos enteros respecto a la tercera. No la hemos ni empezado porque tenemos que simplificar esto. Aquí quedaría x al cubo, ¿verdad? Aquí quedaría x a la 5 y aquí quedaría a la 4. Y con esto ya nos quedó un problema mucho más sencillo que el más sencillo del primer parcial, ¿cierto? El más sencillo del primer parcial tenía esto y unas raíces y unas divisiones. Así que este tiene un polinomio literalmente, con lo cual es fácil, pero obviamente, la verdad, los tres caminos fueron amigables, pero con paciencia y con cuidado y sin descuidar los signos, creo que este tema sería bastante accesible. Un poquito largo, pero accesible. Entonces, nos toca resolver esta integral. ¿Cómo nos quedaría? Un medio por un quinto, que le pueden poner un décimo de un solo si gustan, mejor todavía, más bien, bajo su propio riesgo, como les digo siempre. Un 18avo sería, ¿verdad? Si lo separamos, yo puse el un tercio y la integral de x a la 5 un sexto menos un medio, que si lo ponen de un solo sería un x a la 6, sí, ¿verdad? No lo aumenté, gracias. Aquí un medio por un cuarto, que sería un octavo, ¿verdad? De x a la 4. Y todo esto después lo vamos a integrar de 1 a 2. Aquí no se va a hacer 0 todo, ¿verdad? Yo sugiero siempre simplificar antes de evaluar. Ustedes lo pueden poner de un solo desde antes, ¿verdad? O pueden evaluar ya colocando el un décimo acá. Pueden evaluar de un solo ya poniendo un 18avo acá.
y pueden evaluar de un solo poniendo un octavo. Como para mí es copiar y pegar, pues me puedo dar el lujo, ¿verdad? Pero ustedes vean cómo optimizan sin confundirse en los signos, ¿verdad? Nada de signos, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, tengamos cuidado con los signos. Ahora evaluamos. Evaluando. Vamos a ver. Evaluando en 2 y evaluando en 1, todo esto en 2 y todo esto se evalúa en 1. Empezamos con 2. Empezamos con 2. Empezamos con 2. Empezamos con 2. Ah, no, aquí es 1, ¿verdad? Perdón, aquí es 1. Aquí es 1. Ay, me faltó 1 allá, ¿verdad? Aquí es 1 y aquí me faltó este con 2. Y aquí con paciencia y con calculadora lo hacemos. En mi caso, repito, insisto, es regalado. Para mí solo es copiar y pegar, pero para ustedes es digitar esto en su calculadora. Y ya se imaginan, haciendo la integral triple con todos los pormenores que tiene y confundirse en la calculadora, ya sería el colmo, ¿verdad? Entonces, con paciencia en la calculadora, uno por uno. Si quieren hacerlo todo de un solo, insisto, bajo su propio riesgo, ¿verdad? Con cuidado. 214,45, ¿verdad? Nos vamos con el otro, que si da negativo, más bien habría una suma, pero si da positivo, pues sería la resta natural que está ahí, ¿verdad? Entonces, esto nos da 11 sobre 360. Entonces, ponemos 11 sobre 360 y finalmente esa pequeña resta sería la respuesta, ¿verdad? A ver cuánto nos da esto. Dice que es 189,40. 189. Ah, no, aquí no. No sé por qué subí esto acá. Ah, el bloc numérico, creo que es 189, sí, 40 avos. Aquí ya estamos en unidades a la 4, pero bueno, eso ya representa otras cosas, ¿verdad? Otro contexto. Nosotros no nos vamos a enfocar en unidades en este caso, por el mismo contexto geométrico que estamos ignorando. Entonces nos vamos a enfocar en el cálculo, en lo matemático, en cómo se calcula, y si se fijan, por suerte no es difícil. Una pregunta que me hice yo en el 2020 era: ¿será que Desmos sirve cuando tiene extremos con variables? La lógica me decía que no, porque digo yo, Desmos cuando ve números sabe que va a ser una integral definida, pero esta es, primero, triple, y segundo, tiene variables en los extremos, aunque los últimos son numéricos, pero quise probar, bueno, por la curiosidad de siempre, y aparte porque el resultado da un número. Entonces, seamos curiosos a ver qué pasa, si Desmos nos ayuda o no con esto, para que en la guía tengan un apoyo, si es que sirve, ¿verdad? Probemos a ver. Aquí estaría la integral triple, y miren qué genial. Resuelve aunque tenga límites variables, siempre y cuando la respuesta sea numérica. Hay un pero, lo voy a mostrar en el segundo ejemplo. La buena noticia es que pueden verificar sus respuestas de integrales definidas, cuyo resultado es un número, tener eso, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? No, ¿verdad? Son prácticamente un poquito largos, pero accesibles. Creo yo que todos compartimos esa idea. Veamos este otro ejercicio, jóvenes. Si observan este ejercicio, si ven este integral ejercicio, definida parece subíndice 0 difícil superíndice al 2. inicio, pero este 3 va adentro. Este problema se ve un poquito difícil al inicio, pero no se asusten. Yo voy a intentar poner problemas que usen algo inmediato, ¿verdad? Alguna fórmula con logaritmo, etcétera, etcétera. Bueno, ya que están la mayoría, no están todos, pero aquí queda la grabación y la voy a compartir. Lamentablemente yo no puedo estar el jueves, creo que ya les dije a todos, pero si no, el jueves yo no puedo estar, pasado mañana. Ese día no va a haber clase, voy a intentar tener la guía completa, o sea, completar los ejercicios de la guía que faltan de este tema, y si no, pues ya tienen bastante por trabajar todavía, ¿verdad? Pero el punto es que voy a intentar completar para que el jueves, ya sea aquí juntos o cada quien en su casa, avance en la guía, aproveche esas 2 horas, aproveche ese tiempo, y si completo la guía sería fenomenal, ¿verdad? Pero si no, creo que tienen suficiente para avanzar y la próxima semana completar este tema, que son como unos 15 ejercicios entre los 2 temas, así que no es mucho.
La pregunta era del examen, perdón. Empecemos por la reposición. La reposición estaba planeada para pasado mañana, ¿verdad? Para el jueves. Pero como no voy a estar el jueves, entonces la quiero pasar para el lunes. Me comentan que varios de acá llevan geometría y van a tener examen ese martes, pero si les choca, no se podría. Pero si esas personas que van a hacer el examen de geometría no hacen reposición, podría yo poner mi reposición el martes y así no pierden clase. Entonces, la propuesta es, ¿el lunes hacemos la reposición o el martes? Entonces, ¿quiénes van a hacer reposición? Levanten la mano. ¿Solo el compañero va a hacer reposición? ¿Del primero o el segundo? Del segundo. ¿Los demás no? ¿Cómo? Ah, sí, no hizo el primer parcial, creo que... Stephanie, creo que fue. Sí, creo que no hizo el primer parcial incluso. Bueno, ellos fijo van a hacerlo, entonces, ¿le da igual lunes y martes o prefiere el lunes, prefiere el martes? Usted que está acá va a tomar la decisión. El lunes, está bien, el lunes. Vamos a preguntarle a la compañera, a confirmarle a la compañera que el lunes, y si se pierde la clase el martes, pues tranquilo, ¿verdad? Siempre está la grabación, se queda cosa perder la grabación e invertir ese tiempo después viéndola, pero bueno, es parte lamentablemente. Bueno. Y el examen final estaba para el jueves de la otra semana, ¿verdad? Pero con esto que se está corriendo un poco, creo que lo más pertinente es pasarlo para el lunes de la siguiente semana, que sería 27, ¿verdad? 27, entonces ese lunes va a ser el examen. Algo que no les pregunté, como el lunes no tenemos 2 horas, ¿prefieren de 3 a 5 o de 4 a 6? Las 2 horas del examen. ¿Cómo? El lunes 27 van a examen. A las 3. ¿Cómo así? La clase de estructuras la llevan de 3 a 4. Y el examen va a ser de 3 a 4. Bueno. Lo del examen final vayámoslo viendo en el camino. Reposición, ¿prefiere de 2 a 4 o de 3 a 5? ¿Cómo es la cosa? ¿De 3 a 5 o de 4 a 6 es la cosa? ¿El horario de 3 a 5 o de 4 a 6 la reposición? ¿De 4 a 6? Ok, listo. Bueno, tenemos este problema. De entrada se ve un poco difícil, pero como les prometí, son problemas que van a tener algo inmediato o favorable para resolverse. Si observan, aquí tenemos una suma de cuadrados y si recuerdan es tangente inversa, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero aquí tengan cuidado con algo porque preocupa la z y alguien dirá, hagámosle sustitución simple porque aquí va a ser 2z y se cancela la z. ¿Verdad que suena también accesible? Pero me dejo de inventar porque no es en términos de z, la integral primera es en términos de x, así que esta z sería una constante y esta al cuadrado también. Entonces, si revisamos, si recordamos, esta es la regla, miren. Esta es la regla, entonces prácticamente el papel de x es el papel de u de du y el papel de z sería una simple constante, así que si necesito integrar esto, obviamente tiene que ser respecto a x y al hacer eso z y z cuadrado serían constantes. ¿Qué va a pasar con toda esta integral? Lo que va a pasar es que z es una constante y me queda 1 entre x cuadrado más z cuadrado, que vendría siendo esto mismo, 1 entre a cuadrado más u cuadrado de du. ¿De quién creen que es la integral de esto azul en términos de x? La z ya la saqué como una simple constante, pero lo de abajo, x cuadrado más z cuadrado, ¿cómo se contextualiza? 1 sobre... No. No. Miren, un pequeño orden los confundió, cuidado. La suma, ¿verdad que no importa el orden? Miren que la suma, aquí está primero la variable y aquí la suma, aquí está primero la constante. No se dejen engañar por eso. ¿Verdad que sería 1 sobre z, que es la constante, por la tangente inversa, tengan cuidado con ese detallito, ¿verdad? Por la tangente inversa de la variable que es x entre la constante que es z. Porque u es la variable de du y aquí es x de dx, solo que está de primero y aquí está de segundo la variable. No se dejen confundir por esos pequeños detalles, ¿verdad? Bueno, tenemos esto, la integral ya está hecha, pero
no me debo de olvidar. Este es un error frecuente en los estudiantes. Como, bueno, hay tanto procedimiento, es fácil confundirse. Con la práctica de la guía se asume que no, pero el error en el examen es que hacen la integral, se les olvida evaluar y se van a la segunda integral ya, con lo que tienen en términos de la primera variable que nunca evaluaron. Entonces tengan cuidado, aquí me falta evaluar en 0 y en la otra evaluación es en... Ajá, tienen razón, raíz de 3 es la cosa, ¿verdad? Y el z afuera, ¿verdad? Entonces veamos, hay una pequeña simplificación ahí, ¿verdad? La vamos a hacer, esa pequeña simplificación. Para mí, como es copiar y pegar, pues lo voy a dejar así. ¿Estamos? Y ahora en el siguiente paso voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? En raíz de 3z y en 0. ¿A quién? A todo este, ¿verdad? ¿Sí? Todo este, primero en raíz de 3z y luego todo ese en 0. Entonces aquí, ¿quién iría? Raíz de 3, z, y acá iría 0, ¿verdad? Y con mucha paciencia y con nuestros conocimientos avanzados de trigonometría, vamos a resolver esto sin ningún problema. Aquí nos queda tangente de 0 y aquí nos queda tangente de raíz de 3. ¿Estamos? Y esto hay que aprender a madurar un poco para que seamos más rápidos. Si dependemos de una hoja de fórmulas o de tantas cosas, nos vamos a hacer muy lentos. ¿Dónde la tangente es raíz de 3? Que tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Y si se nos olvida, bueno, buscar. Miren que la tangente da raíz de 3, ¿en qué ángulo? En 60. ¿Qué significa? Que la tangente inversa de raíz de 3 es 60. Pero recuerden que esto se trabaja en radianes. Entonces, todo esto es 60 grados, pero como se trabaja en radianes, la calculadora da resultados en radianes y todo, esto sería pi tercios. Bueno, lo voy a poner acá arriba y que se mire bonito, pi tercios. Todo eso tiende a pi tercios, miren jóvenes. Y ¿dónde la tangente se hace 0? En 0. Este es fácil, por suerte. Entonces la tangente de 0 es 0, por lo tanto la tangente inversa de 0 es el 0 ángulo, ¿verdad? Pero la tangente de 0 ángulo es un 0 resultado. Aunque es lo mismo 0, pero indica cosas diferentes. Bueno, ya simplificando eso, miren que esta integral de aquello que ocupó tangente inversa tan complicado se convirtió en una respuesta que solamente es pi tercios. Entonces la respuesta al final fue pi tercios y ese es el resultado de la primera integral. Y ahora voy a integrar en términos de ¿quién? En términos de z. ¿Cuál es la integral de pi tercios de z? Pi tercios z, ¿verdad? Entonces quedaría pi tercios z, pero no olviden que falta evaluarlo. Se evalúa en 0 y se evalúa en y. Es pequeñito, pero se evalúan esos dos valores. Entonces evaluamos tanto en y como en 0. ¿A quién? A todo este, ¿verdad? Entonces se evalúa primero en y y luego en 0. Y aquí en y va a quedar solo eso. Este obviamente es 0 y el otro obviamente es pi tercio y, ¿verdad? Ah, este tip sí me gusta, aunque no lo aplico mucho como profesor, pero siempre me gusta decirlo. Cuando son constantes literales, como 5, 7, 4, les cuento que se puede sacar incluso de todas las integrales hasta afuera. De las 3 integrales, un 7 puede salir de las 3 y no estarlo usando en todo el camino. ¿Se puede? Sí. Por ejemplo, este pi tercios, desde la primera integral lo pude haber sacado y enfocarme en solo uno, después iba a dar z y después y menos 0, se puede. Yo aquí lo voy colocando, es un poco más cargado, pero es más natural, por eso lo hago así. Pero, aclaro, una constante sí se puede. Pero no es lo mismo que yo diga, x cuadrado se considera constante respecto a y y lo voy a sacar. Sí, pero hay algunos cuidados que tener por ahí. Entonces yo sugiero que mejor ni lo pensemos de esa manera con variables. En números constantes fijos sí, ¿verdad? Bueno, aquí ¿qué nos daría entonces? Solamente pi tercios y, ¿verdad? Y esto lo vamos a integrar y si integramos pi tercios y, ¿qué nos queda? Pi sextos y cuadrado, ¿verdad? Bueno, estoy de modo principiante. Pi medios y aquí lo voy a poner un medio. Ya me enredé todo acá. Pi tercios. Y aquí le voy a poner por un medio, ¿verdad? Obviamente ustedes ya lo tenían ahí adelantado, pero esa es la idea. Y no olviden que lo vamos a evaluar de 0 a
Vamos a subir acá que nos está estorbando eso, de 0 hasta 2. Solo para efectos didácticos lo dejo así, ¿verdad? Un pasito más, un poco pérdida de tiempo en mi caso, ustedes ya lo saben, lo pueden hacer de un solo con gusto. Y ahora, ¿qué hacemos? Quitamos el 2, quitamos el 0 porque todo esto se evalúa en 2 y luego en 0. Ya sabemos la triste historia del 0 en expresiones algebraicas. Y en este caso nos quedaría 2 acá, ¿verdad? Y entonces esto da 4/6, que es lo mismo que 2/3 de pi. Así que esta sería la respuesta. Comentario. ¿Se fijaron que usé décimos para verificar el anterior, verdad? ¿No funcionó? Sí, ¿verdad? Se preguntarán, y es que aquí no. Les cuento que sí, pero hay un detallito. Les cuento que esta calculadora décimos da respuestas racionales. ¿Qué significa eso? Que puede dar fracciones, que puede dar fracciones o que puede dar enteros, todos los números racionales que ya conocemos. Pero si es un número irracional, como raíz de 3 sobre 2, 2/3 de pi, no los da el software, los da en decimales. O sea que lo da, pero en decimales. Y ustedes dirán, ¿y qué hago entonces? ¿O cómo haría para verificar? Pues ya lo hemos hecho en otras clases. La lógica que usaríamos es encontrarlo y luego poner el numerito que hayamos de respuesta y ver que ambos signifiquen lo mismo. Este da racional, ¿verdad? Es una fracción. Pero este da irracional, miren. Da este número feo. Y ustedes dirán, ¿y cómo sé que está bueno? Ponga el número que usted encontró y si le da el mismo número feo, está bueno. Así lo comprobarían. Comprueban el numerito bonito que ustedes hallaron y en decimales tiene que ser el mismo decimal del que da el software. ¿Estamos? No lo da explícitamente, pero tampoco es gran cosa, ¿verdad? Ese sería entonces el truco, entre comillas, o la estrategia a seguir. Bueno, hagamos este tercer y último ejemplo por hoy. Integral definida subíndice. Usamos exponenciales, para que no crean que solo polinómicos, exponenciales también. Miren que parece integral por partes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero son variables diferentes, entonces alégrense porque son variables diferentes. Uno es constante respecto al otro y viceversa. ¿Respecto a quién vamos a integrar primero? Respecto a z, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la y? Es como un coeficiente, una constante simple. Entonces, cuando hacemos la primera integral respecto a z, ¿cuál es la integral de y a la z respecto a z? No, cuidado, cuidado. ¿Qué sería? La integral de y a la z. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué es lo mismo? Porque estamos en términos de z. ¿Cuál es la integral de e a la z de z? E a la z, como que fuera e a la x de x. Pero ¿qué pasaría si aquí fuera e a la 2z? Se saca el 2, sería un medio de e a la 2z. Y con lo que dijo su compañero me acordó de algo. ¿Qué pasaría si fuera e a la xz? Sería 1 sobre x. Que sería la constante x, 1 sobre x de e a la xz. Ven cómo la lógica de constante aplica, pero se agarra la otra variable como constante. Qué bueno que hizo ese comentario su compañero, porque no se me ha ocurrido comentarlo. Y si les pasa, pues ya están advertidos, ¿verdad? Bueno, la integral aquí quedó lo mismo. Lo único que faltaría, ¿qué sería? Evaluar en 0 y evaluar en logaritmo natural de x, ¿verdad? Bueno, ya hicimos la integral, no ocupa simplificación. Nos vamos al tercer paso, que es evaluación, evaluar. Así que todo esto se evalúa primero en logaritmo natural y luego en 0. ¿En qué variable? ¿En y o en z? En z, porque integré respecto a z. Aquí iría logaritmo natural de x y aquí iría 0, ¿verdad? Pero miren, ¿esto da 0? No, ¿verdad? Porque este da 1, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos 1, que sería el resultado de este. Y pregunta, ¿se puede simplificar esto? Sería x.
¿Sí? Recuerden, una base y un logaritmo de la misma base se cancelan y solo queda el argumento del logaritmo del exponente. En este caso, e y logaritmo natural que tiene base e se cancelan. Y de todo esto, ¿qué quedaría? Quedaría simplemente una x, ¿verdad? Entonces, de ese quedaría solamente una x. Excelente. Y la y, claro, excelente, buen punto. Entonces, aquí quedaría y por 1, y, ¿verdad? Y aquí quedaría la y por la x. Dígame. Sí. El argumento, 2x. Sí, e a la logaritmo natural de algo es algo. Es igual a algo, a lo que haya ahí, ¿verdad? E al logaritmo natural de un argumento es el argumento sin exponencial, sin nada, ya como una simple base. Aquí es x, puede ser 2x, puede ser algo mucho más cargado y es la misma esencia. Bueno, continuamos, ya terminamos los primeros 4 pasos o el primer tercio de trabajo, la primera integral ya se resolvió, se simplificó, se evaluó, se volvió a simplificar y vamos con la segunda. La segunda integral es respecto a x, ¿verdad? Yo siempre le voy colocando el corchete para que cuando estudien vayan madurando esa idea. Ya después no es necesario que coloquen el corchete, si lo hacen mejor, más bonito se ve, pero si no, lo hacen de un solo ahí, ¿verdad? Algunos de ustedes que son adelantados, no hay problema. Bueno, hacemos esa integral entonces de acá. Integramos respecto a qué variable? X, ¿verdad? Entonces esta y es constante, ¿verdad? Y la x respecto a x, x cuadrado. Luego aquí tenemos otra y respecto a x, ¿cómo quedaría la integral? Yx, ¿verdad? Porque es una constante y la integral de una constante es la constante por x. Y los límites de integración, casi se me olvidan. Los límites de integración, ¿quiénes son? Y como límite inferior y y al cuadrado como límite superior, ¿verdad? Entonces venimos, tomamos esto, simplificamos antes de evaluar. Ustedes yo sé que lo van a hacer de un solo, pero yo siempre voy en modo principiante. Pongo el y acá ya ordenadito. Y ahora sí me dedico a evaluar, ¿verdad? Entonces, se va a evaluar en y cuadrado primero y luego se evalúa en el límite inferior que es y, ¿verdad? Entonces, todo esto, como ya es binomio, ya le voy a poner paréntesis mejor. Un paréntesis para todo lo evaluado en el límite superior y un paréntesis para el inferior. Cuando es monomio yo no acostumbro a poner paréntesis, pero cuando es binomio mejor, bueno, es obligatorio la verdad, a menos que distribuyamos el signo también en el proceso de sustitución, ¿verdad? Bueno, todo esto en y cuadrado y en y. ¿En qué variable sustituyo? En x, y la y no se hace nada, ¿verdad? Entonces aquí evalúo en x, entonces me quedaría y cuadrado al cuadrado, ¿verdad que sí? Y en vez de esta x, ¿qué quedaría? Y cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasó que se vino para acá? Ahí sí. Y aquí cambiamos la x por el límite inferior que es y, entonces quedaría así, ¿verdad? Y aquí y por x, quedaría así entonces. Entonces simplificamos todo esto, aquí quedaría y cuadrado, ¿verdad? Aquí quedaría y al cubo, aquí quedaría también, ¿verdad? Aquí quedaría y a la 5, ¿verdad? Porque quedan los 4 de acá más el de acá, 5. Y ahora un pasito para la distributiva. Si se adelantan, bajo su propio riesgo, insisto, el negativo se distribuye, aquí se hace positivo, este no se ve afectado por nada. Podemos integrar eso, hay gente que se emociona y quiere terminar lo antes posible, entonces esto de acá les quedaría 2 integrales y 2 evaluaciones, 4 sería, porque 2 evaluaciones en el límite superior y 2 en el inferior se iría más cargado, pero no le afectaría en nada. Yo me pauso, hago esa pequeña resta y después integro. Negativo 1 y negativo 1 medio. Negativo 3 medios. Y ahora sí, ya está simplificado al máximo. Y ahora sí hago este integral, ¿verdad? ¿Cómo nos queda ese integral? 1 medio por 1/6 de y a la 6. Menos 3 medios por 1/4 de y a la 4. Más 1/3 de y al cubo. Y no olvidemos que falta evaluar en 1, sería este caso, y en 2, ¿verdad? Primero simplificamos, luego evaluamos. Algunos lo hacen de un solo. Siempre con cuidado. Aquí sería 1/12, aquí sería 3/8 y este no ocupa, ¿verdad? Entonces ya ahora sí. Todo esto se va a evaluar en el límite superior que es 2 y luego todo esto en el límite inferior que sería
1. Aquí no se hace 0 nada, lamentablemente, hay que hacerlo con mucha paciencia en la calculadora, porque da pesar a veces ver estudiantes que hacen todo bien y meten un numerito mal y evalúan mal. ¿Estamos? Este error casi no lo he visto en ustedes, pero puede pasar, así que tengan cuidado, ¿verdad? 1 y 1. Tenemos acá, metemos todo esto a la calculadora. Hola, buenas. Esto en la calculadora creo que daba 2, pero al final no da entero por el otro, pero bueno. Miren, todo esto da 2, el primero. Todo este da 2. Hacemos el otro corchete. Este da un 24avo. Y bueno, 2 por 24, 48 menos 1, 47, 24avos. Así que esta es la respuesta y también la podemos verificar. Esta respuesta no va a tener ningún problema en Desmos porque es racional, entonces nos va a dar la misma fraccioncita. Bueno, algo que hago siempre y nunca les he dicho, yo asumo que ya todos lo hacen, es que si ven el decimal solo se aprieta acá para fracción, ¿verdad? Sí, yo sé que ya lo saben, pero nunca lo había dicho así, solo lo hago ahí rapidito, pero bueno, creo que ya todos lo sabían. 47 24avos es la respuesta de este tercer problemita. Entonces, si se fijan bien, aquí como en todos los problemas, pues se alargan un poco, no tanto como algunos que ya vimos, más bien es más corto incluso que algunos, bueno, como los primeros que están haciendo ahorita de la guía ustedes, ¿verdad? Que son largos. Miren que en el segundo parcial